El título del mensaje de hoy, regula el sonido bien, es autoridad. Autoridad. Y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, el versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Una vez que lo haya encontrado, le invito que se ponga de pie y podamos leer y orar. Cada vez nos enteramos de hermanos que están escuchando y conectándose. Y bueno, tengo entendido que hay algunos hermanos del estado de Hidalgo que están listos esta noche para escuchar el mensaje. Dios les bendiga. Seguramente Dios hablará a su vida como hablará a la vida de todos nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 13, el versículo 10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. A ver todos, por favor. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el gozo de estar en tu presencia. Padre, habla a nuestras vidas esta noche, habla a nuestro corazón, edifícanos, Señor, con el consejo de tu bendita palabra, mi Dios. Tú que conoces lo que hay en el corazón de cada uno, Padre, háblanos para que nuestros corazones, como hemos cantado en esta noche, sean purificados, sean renovados en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos. ¿Ya? Ok, están regulando el sonido ahí nuestros hermanos. Todos, está muy fuerte, bájale un poquito, hermano. Todos los creyentes, hermanos, hemos recibido autoridad de parte de Dios. Jesús nos da un ejemplo cuando le dio autoridad a sus discípulos, como puede ver ahí en San Marcos capítulo 3, los versos 14 y 15, dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y el 15 dice, y que tuviesen autoridad. Llamó a 12 para que tuviesen autoridad. ¿Autoridad para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ya de entrada decimos, bueno, pero eso fue a los 12. A los 12 les dio autoridad para sanar y autoridad para echar fuera demonios. Pero también, hermanos, no solo ellos. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, allá en San Marcos 16 al 18 dice que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, oiga, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, hermanos, con estos versículos podemos aprender que el Señor nos dio autoridad. ¿Y qué significa autoridad, hermanos? ¿Qué quiere decir autoridad? Bueno, si usted investiga en el diccionario,
va a encontrar que la palabra autoridad quiere decir, es la facultad que se tiene para mandar. O sea, el que tiene autoridad es el que manda. Y si Jesús nos dio autoridad, entonces nosotros podemos mandar. Ya vimos, autoridad le dio a los discípulos para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces podemos mandar a las enfermedades que se vayan, mandar a los demonios que se alejen. Pero a ver, vamos a hablar un poquito hoy de autoridad. Número 1, todos ejercemos autoridad. De alguna forma, todos mandamos. En nuestra vida diaria, si se da cuenta, todo el día nosotros ejercemos autoridad. La hermana dice, en la cocina mando yo. Me recuerdo un varón que iba manejando y un día se mete después a la cocina y ve que la esposa estaba haciendo la comida y el marido le dice, agrégale un poquito más de sal. No, yo sé cuánto lleva. Ponle un poquito menos de tomate. No, yo sé cuánto lleva. ¿Por qué no le echas un poquito más agua? Por favor, en la cocina mando yo. Y no tienes por qué estar opinando. Y el esposo le dice, sí, mi amor, yo sé que en la cocina mandas tú, solo quería que sintieras lo que yo siento cuando voy manejando y me vas diciendo, frena, acelera, frena, acelera. Cada quien manda. Usted manda en su carro, la hermana manda en la cocina, usted manda en su computadora, usted manda, porque todos los días ejercemos autoridad, mandamos. Ahora, número 2, la autoridad que tenía Jesús. En su vida, Jesús nos demostró que tenía autoridad. Todos los días Él ejercía autoridad. Solamente como un ejemplo breve, el evangelista Marcos, en el capítulo 4 y 5, nos da una demostración de 4 tipos de autoridad que tenía Jesús. Tenía muchos más, pero veamos brevemente por el tiempo la autoridad que tenía Jesús. Nos dice, por ejemplo, la siguiente, por favor, que tenía autoridad sobre la naturaleza. Él mandaba en la naturaleza. Dice la Biblia que iban en una barca y él iba durmiendo, pero los discípulos iban espantados porque estaban a punto de hundirse. A ver, leamos lo que dice Marcos 4, 37 al 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al grado que los discípulos dijeron, ¿y quién es este que el viento y la mar le obedecen? Él tenía autoridad y la tiene, bendito sea su nombre, autoridad en la naturaleza. Él manda los vientos, manda la mar, manda los relámpagos. Bueno, Él manda en la naturaleza, tiene autoridad en la naturaleza. Número 2, autoridad sobre los demonios. Sí, una y otra vez Él demostró la autoridad que tenía sobre los espíritus malignos. Imagínense, llega a un lugar en la región de los Gadarenos y se encuentra a un hombre que tenía más de 2,000 demonios dentro. Y Jesús
le ordenaba a esos demonios que se fueran, porque Él manda, Él tiene autoridad sobre los demonios. Leamos el caso, Marcos 5, 7 y 8. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús tenía autoridad y tiene sobre los mismos demonios. No hay un demonio que no se postre ante las plantas de Jesús. Él llegaba y le decía a este hombre: sal de él, espíritu inmundo, sal de él. Y siempre echando fuera a los demonios, demostró su autoridad sobre los demonios. Número 3, o inciso C, autoridad sobre la enfermedad. El mismo Marcos aquí en el Evangelio, en el capítulo 5, miren lo que dicen los versos 30 al 34. Había una mujer que estaba enferma y tocó el borde del manto de Jesús. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y dice el 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y oiga, y queda sana de tu azote. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Me gusta el canto que entonamos: no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver, montaña tan alta que Dios no pueda mover, tormenta tan negra que Dios no pueda calmar, dolor y angustia. No hay que Él no pueda sanar, porque Él vino demostrando el poder que tenía, poder sobre la naturaleza, poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad. Y hay algo que el mundo dice, y sobre todo en estos días: para la muerte no hay remedio. Pero mire, inciso D, autoridad sobre la misma muerte. Sí, a la muerte, a esa a la que muchos tienen miedo. Me gusta la forma como el pastor Chusito lo decía: Cristo mató a la muerte. Porque dice Marcos en este mismo capítulo 5, el verso 35 y 36, había un hombre principal de la sinagoga que fue a ver a Jesús porque su hija estaba enferma. ¿Qué enferma? Acabó muriéndose. Porque dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y el verso 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña que había estado muerta, 12 años tenía, le tomó Jesús, le levantó y le entregó a sus padres. Autoridad sobre la misma muerte. Podríamos hablar más, hermanos, pero mire, lo más maravilloso de la autoridad que tenía Jesús, prepárese para leer los siguientes textos y gócese. Juan 20, 21. Quiero que lo lea conmigo fuerte, pero fuerte. ¿Todos? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. No me gustó cómo leyeron. Lo leyeron. Ok, algunos estaban anotando la cita. Es Juan 20:21, pero si ya lo notaron, quisiera escuchar que hasta en su casa lo están leyendo fuerte. A ver, todos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, el Padre le dio autoridad a Jesús. Como ejemplo vimos 4. A ver si me lo puede repetir. Autoridad sobre la naturaleza. Número 2, autoridad sobre... ¡Wow! ¡Qué memoria! Sobre los demonios. Número 3, autoridad sobre la enfermedad. Y 4, autoridad sobre la muerte. Pero eso no fue suficiente, porque Él viene y dice: así como el Padre me mandó, me dio autoridad, yo los mando a ustedes. Era para decir gloria a Dios. Si Él nos está dando, es más, se queda corto, porque más adelante dijo en el capítulo 14, verso 12, todos, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, Dios nos ha dado autoridad. Autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad y autoridad sobre la misma muerte. Es autoridad. ¿Qué dijimos que es autoridad? Es la facultad que se tiene para mandar. Punto número 3 de nuestro mensaje. A ver, la autoridad espiritual en nosotros. Sí, Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Esa autoridad es la que primero le dio a sus discípulos. Se los dijo claramente. En Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre uno que otro demonio. No, sobre todos los demonios. Y poder para sanar las enfermedades. Wow, yo estoy muy contento, hermanos, de saber que el Señor nos ha dado esa autoridad. Bueno, usted va a decir aquí: pastor, aquí dice que reunió a sus 12 discípulos. ¿Qué dice el texto 2? Siguiente. Los envió a predicar el reino de Dios y los envió a sanar a los enfermos. Pero bueno, los discípulos, volvamos a leer lo que sigue. Marcos 16, 16 al 18 otra vez. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuántos han creído en Cristo, mis hermanos? Levante su mano y den gloria a Dios. ¿Cuántos han sido bautizados? Gloria al Señor. Entonces dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, soy salvo. Entre paréntesis, pero el que no creyere será condenado. Pero seguimos. Y estas señales van a seguir. La señal de que tienes autoridad. Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo mismo que le dijo a los discípulos: yo les doy autoridad sobre los demonios. Entonces todo aquel que cree y se bautiza tiene autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar en las manos serpientes. Si le dan a beber veneno no le va a pasar nada, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Usted tiene autoridad. Dígame. Usted tiene autoridad. Pero esa autoridad debe ser usada para el bien. Otra vez nuestro texto con el que empezamos dice, 2 Corintios 13:10,
Por esto, hermanos, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Mire que hay algunos cristianos que sí dicen, Dios me dio autoridad, y no la usan para el bien. Se atreven a decirle a algunos, te quiero ver retorcido en el infierno. ¡Wow! ¿Cómo no te mueres? ¿Cómo no te cae un rayo? ¿Cómo no te va mal? Pablo está diciendo aquí, ponme el texto otra vez, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ninguno de nosotros está autorizado para decirle a un hermano, vete al infierno. Nadie está autorizado para decirle a otro, vete al diablo. Por favor, quite esa palabra de su boca. Porque la autoridad que Dios nos ha dado es para levantar, para edificar, para construir y no para destruir. Es la autoridad que hemos recibido de Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos? Pero a ver, último punto. ¿Cómo se recibe esa autoridad? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero tener autoridad. ¿Cómo la recibo? Para comprender esto, le voy a contar uno de los milagros que hay en la Biblia. Y hermanos, esto está tremendo, está edificante. Un hombre tenía un hijito que desde niño convulsionaba, pero no era por epilepsia, era un demonio que les sacudía. Cuando pasaban cerca de un río, empezaba a convulsionar y caía al agua porque el demonio lo quería matar. Era un demonio que tenía ahí. Cuando pasaban cerca de una fogata, le sacudía y lo tiraba para quemarlo ahí sobre el fuego. ¿Puede entender la angustia de ese padre? No nos habla de su mamá, pero sí nos habla que ese padre, ¿cómo sufriría por no era una enfermedad, la posesión demoníaca que tenía su hijo? Un día decide, voy a buscar ayuda. Y fue a donde estaban los discípulos. Y vamos a leer Marcos 9, 17 y 18. Llega Jesús y ve a la multitud y dice, ¿qué pasa aquí? Y respondiendo uno de la multitud dijo, que era el papá del niño, que ahora ya era grande, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Qué cosas. La decepción de ese padre. ¿Qué no leímos que Jesús les dio autoridad? Echen fuera demonios, sanen enfermos, tienen autoridad, tienen autoridad. Y cuando este padre trae a su hijo, ¿qué pasó? ¿Los discípulos qué? No, dígalo, no pudieron. No pudieron. Hermanos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no pudieron? Si no podemos con nosotros mismos, menos que podamos ayudar a otros. Jesús
trató de ayudar a este hombre. Y le hace una pregunta, versículo 23, ahí mismo. Jesús le dijo, bueno, si tú crees, si puedes creer, al que cree todo es posible. Como diciendo, ellos no pudieron, ok, lo voy a intentar yo. Pero tú crees, ¿crees que puedo? ¿Crees que puedo? A veces, hermanos, podemos decir, yo sí creo que Dios puede. Pues si tú crees, vas a ver el milagro. El problema es que no lo vemos. El problema es que no podemos ver el milagro, ni echar fuera un demonio, ni sanar un enfermo. ¿Por qué? Cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿y tú crees que yo puedo? Oiga lo que el hombre respondió en el verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. De entrada, rápido dijo, yo creo. Pero como que ahí empezó en su mente y en su corazón, ¿de veras crees? ¿De veras crees? ¿De veras? Entonces agregó una frase más. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Por fin, ¿creía o no creía? Sí creía. Mi papá, cuando hablaba de este texto, déjalo oír otro ratito, decía esto, creo, pero si tú ves que adentro de mí hay algo de duda, quítalo, quítalo. Ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero si hubiera dentro de mí un poquito de incredulidad, ayúdame, quita la incredulidad. Y el Señor, pues, sanó al muchacho, echó fuera al demonio. El papá se va abrazando. Imagino, hermanos, esa escena. El papá ahora va abrazando a su hijito, libre de demonio, ha visto la victoria, la familia está contenta, él está feliz, el hijo está fuera de todo demonio, ya no tiene ningún demonio. Y llegan a la casa donde estaba Jesús y los discípulos, se fueron a su casa. Pero en la mente de los discípulos estaba la pregunta. A ver, la leamos, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, claro, tenían vergüenza, tenían pena porque no pudieron, y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Me gustaría que lea conmigo este texto, por favor. La pregunta, ¿la leemos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Otra vez, ¿ustedes dicen? Otra vez, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ay, hermanos, mi mente estuvo esta tarde con esta pregunta. ¿Qué no Dios me dio autoridad? ¿Qué no nos ha dado autoridad? ¿Por qué no podemos ver cambios en la casa? ¿Por qué no podemos ver cambios en nosotros? ¿Por qué no podemos ver cambios en aquellos a quienes les hablamos? ¿Por qué nosotros no pudimos o no podemos? Si Él nos dio autoridad, ¿por qué nosotros no podemos? Era la pregunta de los discípulos. Jesús les había dicho, les doy autoridad para que echen fuera demonios, les doy autoridad para que sanen enfermos. Órale, váyanse, prediquen, hablen, sanen a los enfermos.
Y cuando un hombre viene y les trae un niño que está poseído por un demonio, no pudieron. Y Jesús lo libera, pero ellos se quedan. ¿Y yo por qué no pude? ¿Por qué no pude? ¿Por qué no pude? ¿No que me diste autoridad? Hermanos, ya vimos que la autoridad se recibe cuando nosotros creemos. Me gustaría que volvamos a leer estos textos que siguen, que son los mismos. Hemos ya leído 2 veces, pero una vez más. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Usted ya creyó, ya se bautizó, ya es salvo. El que no creyere es condenado. Y luego dice, y estas son las señales que deben seguir a los que creen. En el nombre de Jesús pueden echar fuera a los demonios, pueden hablar nuevas lenguas, pueden tomar en las manos serpientes, si beben cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es decir, ¿cómo se recibe esta autoridad? Se recibe cuando nosotros creemos. Si usted ya creyó y se bautizó, usted tiene autoridad. Pero también, hermanos, cuando los discípulos preguntan, ¿y por qué no pude? La respuesta de Jesús fue clara. Versículo 29, perdón. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Por eso no podemos, no oramos suficiente, no ayunamos. Ahí está el problema, hermanos. Ya Dios nos dio autoridad, pero ¿por qué no puedo ejercerla? Porque no hay oración, porque no hay ayuno, porque no hay lectura de la palabra de Dios. Es que no es solo cuando tengo un problema que voy a abrir mi Biblia. No es solo cuando tengo una situación difícil que voy a orar. Tenemos que orar siempre. Tenemos que ayunar. ¿Cada cuándo ayunamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo ayunamos? Por eso no hay autoridad en nuestras vidas. Por eso viene el diablo y se burla de nosotros y vete de aquí, ni caso nos hace. Me estoy acordando, allá en Villaflores, se puso un varón ahí todo a sacudirse porque estaba bien poseído por el demonio. Y le llamaron al pastor, pastor, venga, porque ya se le metió un demonio. Y llega el pastor, ahorita lo echamos fuera, ahorita lo echamos fuera. Salite vos, le dice todavía. Y le contesta el demonio a través de esa persona, ¿vos me venís a echar fuera? ¿Vos me venís a sacar? ¿Qué le venías diciendo a tus vacas esta mañana? No, yo venía con las 3 personas divinas, dice. ¿Qué 3 personas divinas? Decía, ahí venía yo contigo, dice. Venía escuchando todo lo que las maldiciones que le venías gritando a tus vacas. ¿Vos me querés echar fuera? El que salió corriendo fue el pastor, porque no tenía autoridad. Termino con esto, hermanos. Como conclusión, Jesús dijo, oiga este texto, Lucas 10:19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Subrayelo, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy autoridad, les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y si no le basta eso, el último texto, Isaías 54:17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hasta ahí me basta. Nada de lo que se propongan hacerte a ti va a prosperar.
Ningún daño que quieran hacer te va a prosperar. Y vas a condenar toda calumnia, todo insulto, toda lengua que se levante contra ti. Sí, hermanos, tenemos autoridad. Pero voy a terminar con una frase que quiero que usted la lleve en su mente y en su corazón. La santidad nos da autoridad. La santidad nos da autoridad. Quiero que se la aprenda. Quiero que se la grabe. Santidad es autoridad. Tú no puedes echar fuera un demonio si tienes uno dentro. Tú no puedes decirle una enfermedad: sal fuera en el nombre de Jesús, si estás manchado. Santidad es autoridad. Santidad es autoridad. La santidad es la que nos da autoridad. No hay vuelta de hoja. Dios dijo, el Señor dijo: yo les mando y les doy autoridad. Tú tienes autoridad, tienes autoridad. Pero los discípulos dijeron: no pudimos. Pues no pudieron porque hacía falta en sus vidas oración y ayuno. Oración y ayuno. Santidad es autoridad. Pónganse de pie, por favor. Quizá en casa, en el trabajo, tus vecinos, conoces a alguien que necesita de esta autoridad que Dios te ha dado. ¿Algún enfermo? ¿Alguna persona poseída por algún problema espiritual que tú necesitas llegar y en el nombre de Jesucristo echar fuera ese demonio? Pero no se puede si no hay santidad. Santidad es autoridad. Yo comencé predicando: Dios nos ha dado autoridad, pero esa autoridad solo viene si hay santidad. Cantemos: enséñame tu camino, oh Dios, purifícame, líbrame, límpiame de lo que impida que fluya tu amor, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para adorarte, Señor. Purifícame, límpiame, Señor. Líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, mucha gente ignora esta maravillosa bendición. Tú llamaste a tus discípulos y les diste autoridad
pero no conforme, nos llamaste a todos y has dicho: todo aquel que cree tendrá autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre el veneno, sobre la naturaleza, sobre todo. Señor, pero a veces esa autoridad la usamos para destrucción, para condenar, para lastimar, en lugar de edificar, como dice el apóstol Pablo. Y a veces definitivamente no tenemos autoridad. Los discípulos claramente se confesaron con Jesús diciendo: no pudimos, no pudimos. Hasta que tú les aclaraste: para ejercer la autoridad se necesita oración y ayuno. Y como concluimos el mensaje, Señor, una vida de santidad es la que nos da autoridad, porque la santidad da autoridad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para acercarnos a ti cada vez más, limpiar nuestra vida y ejercer esa autoridad para bien, para edificación. Padre, ayudando al que está enfermo, clamamos por los que pasaron al altar en esta noche, Señor, y te pedimos, Padre,